Bienvenidos a La órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera Coworking. Conoce a increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en La órbita de Workosfera con José Adrián. La órbita de Workosfera, una iniciativa de Workosfera Coworking, presentado por Enigma y Parquimóvil, producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Muy bien, Carlitos, bienvenido. A ver, Carlos Anaya, un amigo, aliado de diferentes proyectos. Tú estás aquí en la conversación, no te preocupes. Aliado de diferentes proyectos, una persona a la que yo admiro muchísimo en términos de emprendimiento, pero no nada más en términos de emprendimiento, sino voy a hacer un sesgo a la conversación. Eres un gran storyteller. Y más allá que ser un financiero que saque números y que tenga unas estadísticas y métricas, eres un gran visionario. Carlos Anaya, voy a decir porque yo sé que hay varios atrás, de Parquimóvil, un proyecto que es orgullosamente poblano, de Puebla para el mundo. Y pues el chiste es platicar de tu historia, platicar de ti, platicar de tu filosofía de vida. No hay agenda en estas conversaciones casuales. El chiste es conocernos y conocerte a través de estas conversaciones más forzadas, porque tú y yo hemos platicado toda la vida, nos conocemos hace más de 15 años, yo creo, por ahí, y hemos sido cómplices de activismo, cómplices de ideales, de visión política, de visión de una ciudad mejor, de un país mejor. Y hoy, desde la trinchera del emprendimiento, nos encontramos en este programa en el que hoy, orgullosamente, patrocina Parquimóvil, porque no es casualidad. A ver, tenemos dos patrocinadores y son dos patrocinadores que orgullosamente los trajimos. Uno es Enigma, del que mencionaba hace rato, que hicieron la marca de Workosfera, y dos es Parquimóvil, que fue el que creyó en nosotros desde la primera vez. Y le dije, a ver, Carlos, tú puedes abrir y cerrar puertas de coches, pues hagamos algo para el coworking. Sí. Y así empezó nuestra relación. Entonces, gracias. Una solución profesional, ¿no? Una solución profesional. Entonces, gracias por siempre creer en nosotros. Y yo siempre he sido admirador de lo que tú haces y de lo que hacen en Parquimóvil. Entonces, pues, ¿qué es Parquimóvil? ¿Cómo empieza? Platícanos así a grandes rasgos. Digo, claro. No es una entrevista, pero es más bien para poner en contexto quién está aquí con nosotros. Por supuesto. No, pues gracias, José Adrián, encantado de estar en la órbita de Workosfera, ¿no? Yo estoy en esta órbita desde hace mucho. Desde que platicamos ahorita, Enigma empezaba a tener las ideas de cuál iba a ser este concepto, pero siempre aplaudiendo la pasión que le metías al proyecto y sabiendo que no está peleado. No es que antes estábamos juntos en temas de ideales y de transformar a México. Al contrario, hemos encontrado que es en la empresa y en el generar empleo como verdaderamente puedes transformar una sociedad, ¿no? Porque esto se queda. Es una trinchera diferente, ¿no? Exacto. Pero creo que la más sustentable en el tiempo, ¿no? Porque pues lo demás, no sé, navegamos el Atoyac, pero el día que te bajas y ya no te deja tu esposa porque ya te casaste en navegar Atoyac, pues se acaba o se podría acabar, ¿no? En cambio, cuando logras hacer empresa, logras hacer institución, logras hacer algo tan bueno que la gente esté dispuesto a pagar por ello, pues esto se queda en el tiempo, esté o no esté, Carlos Anaya, un poco es el objetivo. Entonces, ¿qué quiere Parquimóvil? Pues precisamente eso, transformar la experiencia en la que nos movemos en el mundo, ¿no? Y porque partimos, como todo buen emprendimiento, de un dolor, ¿no? Y además, yo siempre digo que cuando es un dolor que tú padeces, pues tu motivación es mucho más fuerte, ¿no? Entonces y cuando de repente te das cuenta que tu dolor lo sacas y dices, tú también dices, no manches, claro que tenemos un dolor, que hay una oportunidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el dolor? Creo que todo el mundo ha sufrido el tráfico, la molestia de estarte moviendo en la ciudad, ¿no? Además, pues nuestras realidades de vida implican vivir en grandes ciudades y que ahora con la pandemia parece que, ¿no? La tendencia es que nos vamos a poder ir al campo, ¿no? Yo me voy por pedacitos de tiempo a Valsequillo y lo disfruto. Pero la realidad de la vida es que mientras estemos en grandes ciudades, moverse es un dolor. Y es ilógico que en pleno siglo XXI, pues las maneras de interactuar con los nodos de movilidad sean tan molestas, ¿no? Entonces así surge Parquimóvil, primero con el tema del parquímetro, ¿no? Y surge de una anécdota familiar en la que, estando de viaje en otro país, habiendo rentado la camioneta en un tercer país, pues nos la recogieron, ¿no? En Barcelona, porque no vimos que había que pagar un parquímetro, no entendíamos cómo pagar el parquímetro años, y dijimos, no es posible que en pleno siglo XXI
a un turista se le trate y y se le rompa una experiencia que era bonita de familia viajando por Europa por un tema de este tipo, ¿no? Y entonces, regresando, pues un poco en México empezaba a surgir, ya había algunas ciudades con parquímetros, pero dijimos, pues no es posible que siga teniendo estas máquinas que estorban en la calle, que implican tener efectivo, que estorban en la banqueta, ¿no? Ese pequeño retáculo que le queda al peatón, que es la banqueta, ¿no? Todo lo demás ya está hecho para coches y ahora le ponen una máquina para cobrarle a los coches. Entonces, fue así como empezamos con esta idea de hacer el pago del parquímetro de modo más inteligente. Y bueno, como toda buena idea que se vuelve grande al transmitirla y al platicarla, qué bueno que lo decías ahorita, parte de Parquimóvil, porque incluso yo ya no sé quién es parte de Parquimóvil. O sea, todo el que lo ha usado, el que nos ha dado un feedback, el que nos ha apoyado, el que nos ha aplaudido, el que nos ha criticado, ha ido modelando lo que es hoy Parquimóvil. Y entonces yo me atrevo a decir que es la idea de muchos, y me atrevo a decir con mucho respeto y honor que es la idea de poblanos, porque son los primeros en haberlo vivido, desde Zacatlán de las Manzanas. Para el mundo. Pero hoy, exactamente. A ver, justo, espérame, déjame hacer un paréntesis ahí. Tú dijiste hasta los que nos han criticado. Y yo tengo un ejemplo muy puntual de alguien, que creo que tú y yo sabemos quién es, que te criticó con todo el tema de cuando empezó Sonata y todo este rollo de... No, pero específicamente una conversación, que luego platicamos del nombre, fuera del aire. Me lo dices, por favor. Y me acuerdo que yo te dije, Carlos, tienes razón. O sea, fueron dos. Desde su cabeza, tiene razón. Entonces, lo que no debe de ser Parquimóvil es un enemigo, sino un aliado, ¿no? Claro. Y eso te hace cambiar tu storytelling, y eso te hace ser un emprendedor que escucha a tus consumidores, porque el consumidor puede ser hasta tu enemigo. 100%. Y el enemigo se vuelve un aliado, porque entonces él dice, no me está resolviendo, pero me escuchaste. Cuando me escuchaste, me lo resolviste, y dices, wow, eso tiene mucho mérito, porque el emprendedor que logra escuchar al mercado, incluso a los críticos, se vuelve pues una empresa relevante, porque no nada más le hablas a los que son tus fans, sino empieza a haber una base grande, ¿no? Y eso es lo que ha sido fácil. Y yo creo que es una de las grandes características del emprendimiento como tal, ¿no? La gran empresa, y es un argumento que incluso uso cuando contratamos a alguien, ¿no? Le digo, a ver, tú podrías ser parte de una gran armadora, esta gigantesca en Puebla y tal, y honestamente, aunque llegues a ser director de área o gerente o lo que sea, tus decisiones cambiarán el futuro de esta empresa que tiene planes a 10 y 15 años, que ya sabe qué va a hacer en 2025, cómo va a ser el coche y demás. Pues por más que le eches muchísimas ganas, difícilmente le vas a cambiar el destino, ¿no? Lo que pasa en los emprendimientos es que cualquiera, comentario positivo o negativo, cualquier retroalimentación, cualquier aplauso, cualquier apoyo, sí cambia el futuro de la empresa, ¿no? Y entonces sabemos una personalidad, una forma de ser de personas que estoy seguro que tú también lo tienes, y muchos de los que nos están escuchando, que tenemos una serie de trascendencia. Y eso es lo padrísimo del emprendimiento. Tú puedes trascender no solo en tus consumidores, sino en tus aliados, incluso en tus enemigos, porque la realidad de lo que estás transformando cambia todos los días. Claro. Y creo que, exacto, justo el tema de decir, estamos teniendo una razón de trascender, no nada más es un tema y lo hemos hablado en otros momentos en este programa de gente o emprendedores o empresarios, que su motivación es trascender más allá de generar riqueza personal, sino decir, ¿cómo hago para cambiar el mundo? ¿Cómo le hago para cambiar una forma de algo que me molesta? ¿Cómo le hago para tener un beneficio como un consumidor? Y lograr eso es un reto grandísimo, ¿no? Claro. A ver, Carlos, una pregunta. Tú tienes 37, 38 años. 37. Estás casado, tienes hijos, ya eres un hombre de familia, tienes 3 hijos, casa grande con perro, y casa chica, ¿no? Solo casa grande. Claro. Exacto. Ese sí, no. ¿Te cambió tu hambre emprendedora de alguna manera? ¿Le trabajas más, trabajas menos? ¿Cómo funciona cuando estabas soltero? Porque tú empezaste Parquimóvil hace 10 años, ¿no? ¿Estabas soltero? ¿Por ahí más o menos? ¿O cuánto tiempo? Sí, Parquimóvil hace 10, 11 años. Y estabas soltero. Entonces, ¿y cómo cambió tu profesionalismo como emprendedor? ¿Hay algún Qué buena pregunta, porque justo hace un par de días lo platicaba con mi hermano y decía, definitivamente hoy trabajo menos que cuando empecé. O sea, podía trabajar 16, 17 horas y fue cambiando, ¿no? Porque ni siquiera tenía novia, entonces era todo y Parquimóvil era tu novia, tu idea. Luego después el noviazgo implica más, el matrimonio, los hijos, hoy la pandemia. Pero lo que sí debo decir es que, aunque trabajaba mucho más, creo que hoy soy más productivo. Y eso es parte de la evolución también
de aprender a crecer tú también como emprendedor, ¿no? Entonces, hoy he aprendido a saber qué batallas tomar, a saber que el tiempo vale la pena y el tiempo de calidad vale más, ¿no? O sea, a lo mejor antes me quedaba a las 4 de la mañana en la oficina y estaba haciendo cosas que hoy puedo delegar y que antes no había pero que también porque no tenía ni a quién delegar, no podías. Es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. No podías, claro. No tenías a quién, o sea, sí, el emprendimiento va madurando contigo. Pero yo veo al emprendedor como un toro, ¿no? O sea, un toro que embiste todas, o sea, la que le pones y corre. Y una frase que a mí me dejó mucho fue una que escuché de Warren Buffett que dice: estoy más orgulloso de los nos que he dado que de los sís, ¿no? Y entonces yo siempre, como emprendedor, era todo sí, hay que ir por todas. Y un poco hemos aprendido en lo personal a decir, no, hay veces que hay que decir que no, hay veces que hay que delegar, hay veces que no tiene que ser tú, porque qué coraje que cuando viene la gran oportunidad, porque desgastaste tu energía en cosas que no lo valían, pues no puedes investir con la misma fuerza, ¿no? Claro. Entonces, a la pregunta concreta de cómo evolucioné estos 10 años, yo creo que hoy trabajo menos horas, pero no implica que sea menos productivo. Y bueno, trabajo menos horas en Parquimóvil, ¿no? Porque pues, tener, como bien dices, 3 hijos, un perro y solo una casa grande implica también mucho trabajo y energía. Pero yo creo que parte de lo que a mí personalmente me ha pasado es que el emprendimiento va madurando de la mano con el emprendedor, o el emprendedor va madurando con la mano del emprendimiento. Una filosofía japonesa, platicamos en este mismo programa, platicamos alguna vez con Alejandro Kasuga, que él es un mexicano japonés o japonés mexicano, depende de cómo él se presente, pero justamente decía que los japoneses ven a las empresas como hijos, y van madurando, y entonces el emprendimiento que tú empezaste, que obviamente requiere mucho tiempo, como tu hijo o recién nacido requiere mucho tiempo, pues igual después ya requiere menos tiempo, ¿no? Lo mismo con un emprendimiento. Entonces sí va madurando la persona, va madurando el hijo, y el hijo pues es el emprendimiento. Va a llegar yo le diría a Alejandro Kasuga que yo un hijo jamás lo vendería. Y a Parquimóvil a buen precio, no, el día que cae. Bueno, no, hermanos, ese consejo me lo dio alguna vez. Hermanos, a un buen camello, vende a tu hijo. Pero me dijo eso, me dijo, a ver, Carlos, entiende que para toda la vida el matrimonio, ¿no? Y quienes creemos en eso, hay quienes que también dicen que es desechable. Pero las empresas y esto... mira, yo creo que lo que se puede vender es la marca, se puede vender la empresa, se puede vender la organización. Lo que no se vende es tu espíritu, tu vocación emprendedora, tus ganas de transformar, ¿no? Entonces, algunas veces que me han preguntado, oye, ¿qué pasaría si vienes para Parquimóvil? Yo no me doy un tiro, la verdad. O sea, es más, yo me atrevo a decir que mi vocación va mucho más allá incluso del emprendimiento. Es esa vocación que compartimos de transformar a la sociedad, de dejar huella, de que mucho tiempo en mi persona creyó que era en la política, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Nos conocimos, sí. y yo iba... Y bueno, estudiaste tu maestría de Ciencias Políticas. Yo estudié Derecho, lo estudié maestría de Ciencia Política, o sea, muy para allá. Pero descubrí que es eso, o sea, no estoy casado ni con la empresa, ni mucho menos con Parquimóvil, ni con la política. Estoy casado con un tema de dejar huella, de transformar, de poder dejar un mundo mejor de lo que lo recibí. Y créeme que, y tú lo estás viviendo ahora, el tema de tener hijos, lejos de desviar esa aguja, la compromete aún más, ¿no? Porque ahora le pones nombre y apellido a la persona a la que le quieres dejar un mejor entorno. Órale, pues sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que cambia el cómo, no el qué, ¿no? Y si vendieras la empresa, que no vas a vender tu hijo, pero tu hijo también no lo vendes, pero ya se casan, después pasan, ya se van. Sí es importante tener esa esencia y decir, esta es mi prioridad y yo es lo que quiero hacer. Y si tu vocación es un tema de resolver un problema coyuntural en la humanidad, pues lo puedes lograr a través del emprendimiento. Entonces, creo que la pregunta obligada es, ¿qué pasaría si vendías Parquimóvil? ¿Qué harías después? ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes algún emprendimiento? ¿Tienes alguna cosa en tu radar? Creo que hay muchísimas, ¿no? Porque se necesitan emprendimientos tantos como hay problemas en la sociedad. Entonces, buscaría otro problema que me aqueje de manera personal, que me duela. A ver, ¿cuál te aqueja ahorita? ¿Qué te duele? Mira, yo creo que, o sea, áreas de oportunidad en lo general, sin hablar del problema concreto, pero hay muchos. El tema de las universidades son un gran reto, era con pandemia. O sea, el tema de la educación, siento que es un área urgente de intervenir, ¿no? Se me hace anacrónico el modelo, la forma, hasta los títulos. Creo que tienen una... El tema de la salud, esta pandemia deja en evidencia la grave crisis de las instituciones de salud, ¿no? O sea, es otra área que creo que debe ser intervenida. Y en general creo que en el mundo en el que está Parquimóvil, que es de la movilidad, si lo creces un poco más a la Smart City, es decir, al espacio común en el que nos desarrollaremos millones de personas, porque ahí estudiamos, trabajamos, nos divertimos, interactuamos y demás,
representa retos grandísimos, ¿no? Entonces, de entrada, así de bote pronto te diría, educación, salud y ciudad son lugares en donde seguro encontraría muchos más. Ahora, a ver, vamos a irnos por la parte de ciudad que decías de Parquimóvil. A ver, Parquimóvil, tu dolor en un momento fue un tema de movilidad, hoy no hay movilidad. Vamos a pensar que está parado el mundo. Tu argumento fue parquímetros, hoy no estoy estacionando mi coche. Hoy, ¿cómo Parquimóvil ha sobrevivido a la pandemia? ¿Cómo ha innovado y cómo ha encontrado un rol en este nuevo mundo? Sí, bueno, como todos, la pandemia nos llegó de sopetón, ¿no? Unos planes de crecimiento, gracias a Dios, estábamos creciendo 3 dígitos al año y demás. Traemos una proyección 2020 muy fuerte, con un reciente levantamiento de ronda, con fondos internacionales y demás. Y bueno, llega este tema en donde pues es natural, ¿no? Dices, oye, la empresa que quiere transformar la manera en la que nos movemos, y de repente, al mismo tiempo que le dice a todo el mundo, enciérrate, pues, ¿qué pasa? Gracias a Dios había un producto que empezaban a hacer, que es el del control de accesos, particularmente residencial, que ahí iba y que lo tenemos un poco de lado porque tenía sentido, era como un apalancamiento, ¿no? Decir, oye, si lo usas para entrar a tu casa, pues lo vas a usar para el centro comercial, el parquímetro y demás. Y fue impresionante cómo ese pequeño producto ahí guardado, en operación, con un equipo trabajándolo, pero no era prioridad en la empresa, se fue al cielo. Porque creo que de manera natural pasaron 2 cosas. Una es, al regresar a nuestros hogares, empezamos a ver las vulnerabilidades de los mismos, ¿no? Porque estabas todo dentro cerrado, entonces ya te enterabas, típicamente, no sé, cuando llegaba el agua y Amazon, pues quien contestaba era quien ayudaba en tu casa o quien se quedaba en tu casa, tú no estabas, ¿no? Y te empezaste a enterar de todos los problemas que eso implica y de lo vulnerables que somos. Y luego una realidad penosa, pero inminente, que es que esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, se convirtió ya en una crisis económica. E indefectiblemente se va a convertir en una crisis de seguridad. Y lo estamos empezando a ver. Entonces también el miedo y la paranoia justificada de querer cubrirnos, de protegernos, de blindarnos, hizo que se buscara tecnología alrededor. Y ahí Parquimóvil, gracias a Dios, encontró un gran nicho. Para decirte una cosa, yo creo que empezamos, no tengo el dato exacto, pero debemos haber empezado 2020 con 15 clientes y lo cerramos con más de 120 solo de ese producto. Pues ahí está la maravilla de la innovación. O sea, cuando ves un problema y que de repente lo empiezas a ver como hacia afuera, ¿no? Como Google Maps, que lo ves, empiezas a ver más para arriba, más para arriba, más para arriba. De repente dices, sí, yo empecé porque quería estacionar mi coche y pagar un parquímetro, pero de repente ahora veo que no nada más es un tema de parquímetro, es un tema de mi seguridad de mi casa, es un tema ¿no? de moverme, es un tema de incluso hasta de seguridad que no le habías dado ese valor. O sea, por ejemplo, nosotros en Workosfera le damos un valor muy importante a Parquimóvil porque cuando entra una visita, Parquimóvil los hizo toda una estrategia, ¿no? De decir, tienes un gafete, o sea, antes que era, ¿no? Llegas la hojita, típico de cualquier fraccionamiento, de cualquier policía a mano, y ahorita en pandemia es, ¿cómo vas a agarrar una pluma, no? O sea, no agarres nada que ya agarró todo el mundo, entonces, pues evita la pluma, entonces, pues un gafete, y el gafete, pues con un celular, y entonces escaneas un QR, y entonces, eso empezó a evolucionar muchísimo, al grado que nosotros nos volvimos una empresa innovadora, ¿no? Un coworking innovador, porque tenemos un sistema de control de accesos de invitados innovador, que al mismo tiempo tiene un pedestal con un termómetro, con una cámara, con el despachador de sanitizante. Digo, oye, pues la verdad es que nos resolvieron un problema a nosotros. O sea, su innovación se volvió una solución, ¿no? Y no estamos hablando de parquímetros, no estamos hablando de coches, no estamos hablando de cosas que posiblemente era el origen de Parquimóvil, pero siguieron viendo la tendencia. Seguir innovando, ¿no? Seguir abriendo los ojos. Y creo que lo dijiste ahorita muy bien en este ejemplo, que es a mí lo que me apasiona de la innovación, porque es como echarle una gota a esta sopa y donde te cambia toda la estructura, en donde todos ganan. En la industria tradicional, puede ser hasta el comercio y tal, para que uno gane, típicamente otro pierde, ¿no? Es decir, si yo tengo 2, te pago 1, entonces me quedo con 1, recibo un servicio. Cuando innovas, es lo único en lo que yo he encontrado, en donde en la fórmula todos ganan. O sea, no es una aritmética tradicional. Y el ejemplo lo puedo poner en lo que decías, ¿no? O sea, la experiencia mejoró para quien entra, porque ya no tiene que andar tocando una pluma. Mejoró para el guardia, porque ya no es un anotador taquigráfico, sino tiene una herramienta tecnológica. Mejoró para ti como institución, porque además de dar la imagen, pues hoy tienes una base de datos con las fotografías, la información. Mejoró para la seguridad pública, mejoró. Entonces, ¿quién perdió en la ecuación? Nada más el paradigma.
El paradigma que se rompió fue el único que perdió. Sí. ¿Quién perdió? Pues probablemente el que vendía las hojas y las plumas, ¿no? Pero bueno, esperamos que haga algo más. Pero es impresionante, eso pasa en los parquímetros, en los estacionamientos. ¿Quién pierde entrando a Angelópolis con su celular? No pierde nadie, ganan todos. Bueno, a ver, hablando de Angelópolis y con su celular, yo entro a Angelópolis con parquímetro, con parquimóvil, con el QR, no tengo ni que bajar el vidrio, entro, el tiempo que sea, salgo, check-in, check-out, me cobran. Cuando llego a un lugar y me dan un papelito, voy al hospital X y me dan un papelito y digo, ya fui al hospital. Sí, ya sé cuál hospital. No quiero ir a la máquina. No quiero llegar a la máquina en el hospital. No quiero tocar lo que ya tocó todo el mundo. Digo, ¿cómo no lo ponen? ¿Cómo? O sea, te lo juro que digo, te conozco, eres mi amigo, quiero que te vaya bien. Pero si no te conociera, me cayeras mal y quiero que te vaya mal, diría, ¿cómo no ponen parquimóvil? O sea, ¿cómo no ponen un sistema? Porque ahí sí, como dices, todos ganan. O sea, qué maravilla poder lograr hacer algo que todos ganen. Y creo que, aunque en algún momento te viste, en el momento que empezó la pandemia, seguramente dijiste, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? De repente dices, tenemos algo que sigue siendo relevante. Y eso es lo que yo admiro mucho de Parquimóvil. Creo que han logrado una cosa muy interesante y han logrado una cosa que puede trascender en el tiempo y que puede sobrevivir pandemias, lo cual no cualquiera puede hacer. Sobrevivir pandemias, o sea, estamos hablando de los hechos de la humanidad. Creo que ha habido precioso, pero me da miedo, creo que ha habido 4 pandemias en la humanidad. O sea, la verdad es que estamos viendo algo raro y modelos de negocio como el tuyo está sobreviviendo y modelos de negocio como el nuestro está logrando seguir siendo vigente por tecnología como la tuya, ¿no? Y qué interesante y qué... Pues no sé, yo me sentiría muy orgulloso si fuera tú, la verdad, diría, pues qué padre, ¿no? O sea, la verdad, porque sí nos ha resuelto algo que nosotros queremos, que la gente entre con un celular a Workosfera y que no tenga que tocar nada y que si tienes la membresía, pues ya tienes el pago automático y no tienes que estar pagando y usando efectivo y eso nos han ido resolviendo ustedes y la verdad que... Y no sabes cómo, lo emocionante que es, te lo juro que ese es el gran payback, ¿eh? O sea, hace poco entrevistaba a una niña para una posición en la empresa. Y la verdad es que al final yo era el entrevistado porque ella me preguntaba cosas y me platicaba cómo la solución de control de accesos mejoró una dinámica familiar en la que tenían, en la que su mamá que se quedó viuda, ellos se casaron, estaban muy preocupados y entonces ahora ellos saben cuando alguien va a verle, contó la anécdota de un día que fue a lavarle el perro y entonces un desconocido y los hermanos en el chat dijeron quién es este y enseñaron la foto. O sea, toda la información dices, transformaste vidas y te juro que ese creo que es la gran ganancia del emprendedor, que justifica, porque además, digo, y tú y yo podríamos y cualquiera de los que nos escuchan, todas las deficiencias de emprender, ¿no? Los costos, los dolores, ¿no? Las desveladas, la ingratitud de muchos, la presión, la ingratitud partido del gobierno, ¿no? A nosotros nos han clausurado cosas, nos han dado auditorías porque no le entienden, ¿no? Entonces, no, porque no puedes ganar una licitación porque seguimos viviendo en el mundo la viejo. Corrupción, el abuso, esta idea todavía de que el poderoso y con dinero puede, el poder mal manejado a veces de los medios de comunicación que se vuelven el acicate de alguien más y entonces te denostan con una facilidad de pluma ligera. Todo ese dolor, al final dices, estoy transformando. Y si gracias a eso, en el caso de Parquimóvil, que te puedo contar, o sea, que tengo estoy como perdido, estoy nublado. Me acuerdo muy bien de la época dificilísima de a punto de cerrar. Hoy vivo lo que estoy viendo un poco con una vorágine que todavía falta muchísimo, ¿no? O sea, me dicen, ¿y cuándo fuiste exitoso? No tengo idea, todavía falta mucho para llegar a ser exitoso. Pero es decir, ya 100,000 mexicanos todos los días interactúan con esta plataforma. 100,000 mexicanos. 100,000 mexicanos. Entonces decir, oye... 100,000 mexicanos dijeron. 100,000 mexicanos dijeron. Entonces imagínate, o sea, si esta historia se multiplica por... Sí. No solo el 10% está ayudando en algo, y sí, está padrísimo. No, qué increíble. Pues felicidades, Carlos. Creo que como emprendedor has logrado algo que muchos de los emprendedores quisiéramos lograr y has hecho algo que yo he conocido desde el inicio. A ver, me acuerdo perfecto de tu primera oficina en una colonia, quién sabe dónde, horrible, y era lo que alcanzaba y era lo que había. Con un baño que me criticabas porque tiraba agua, ¿no? Tenía unos gusados esos de 90 litros. Cada vez que le jalabas, dijo, yo no quiero jalarle, no le quiero jalar, me siento... Pero no puerco, era responsable por el Atoyac, porque decía, se va directo al Atoyac. Entonces, bueno, el punto es que creo que
ver el camino de un emprendimiento y ver en el mundo de los startups, en donde empiezas a hablar de levantamiento de rondas y Serie A y joint ventures, y empiezas a hablar de VCs y cosas que ya se empiezan a salir de los lenguajes del mainstream de la gente normal. Lo has logrado, felicidades. Bueno, claro. Felicidades por lo que viene, por lo que hay, y seguramente es el inicio, seguramente. Sí. Pero más que eso, creo que lo más padre es que, y como Endeavor siempre dices, apoyamos al emprendedor y no a la empresa, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo admiro a Carlos. No a Parquimóvil, o sea, sí a Parquimóvil, pero admiro a Carlos. Entonces, Carlos, felicidades. Mucha pasión, José. Yo creo que en eso lo Coincidimos. O sea, y me acuerdo en Igual el caso somos de atoyaqueros los dos. Somos atoyaqueros, tenemos tantas cosas, pero en el caso de Endeavor es muy chistoso, y a Vincent, que queremos mucho, a todos, pero en el proceso, cuando entramos a Endeavor mucho, porque nos apoyan y demás, pues te haces un poco chiquito con las otras empresas que están en el ecosistema Endeavor, ¿no? Y que te hablan de unas cantidades tal, pero lo único que puedo decir que nadie me ganaba en los ISP y en las conferencias era en pasión. Y te puedo decir hoy, después de este tiempo, es que la pasión paga, ¿no? Y es un buen storyteller y cuenta su pasión. Carlos, de verdad, felicidades. Gracias. Salud, ¿no? Encantado. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Entonces, La órbita de Workosfera, una iniciativa de Workosfera Coworking, presentado por Enigma y Parquimóvil, producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Las conversaciones suceden en el Oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación. Justamente, la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.